continúo buscando las referencias cruzadas que siguen en el capítulo 2 del libro de Marcos, ya que yo terminé la lectura del capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces la primera referencia que tengo acá es la de que está en el capítulo 2:23 de Marcos, y que es una referencia que va al libro de Deuteronomio capítulo 23 verso 25. Entonces voy a buscar qué decía ese verso en el capítulo 2 verso 23 de Marcos. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar en Deuteronomio 23 verso 25. A ver qué nos habla, qué ley había sobre esto de hacerlo los días sábados. Entonces la cita está en Deuteronomio 23 25. Bueno, pero antes de leer este verso, quisiera leer lo que dice el verso 1 del capítulo 1 para que veamos a quién está dirigido el libro de Deuteronomio, porque pueden haber creyentes que quieren o que piensen que el libro de Deuteronomio está dirigido a ellos, y entonces quieran tomarlo como su doctrina, sin distinguir que la Biblia no terminó en el libro de Deuteronomio, sino que Dios progresó dando su revelación, y hoy en día que tenemos la revelación completa, tenemos las epístolas de los diferentes apóstoles, y más concretamente para nosotros que somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos las epístolas de la prisión, donde Dios nos revela la dispensación de la gracia de Dios, o sea, la dispensación del misterio, que es una dispensación que ha sido dada por Dios para todas las naciones, donde están nuestras instrucciones, nuestra doctrina para nuestra práctica. Sin embargo, no obstante, no quiere decir que los demás libros de la Biblia no sean importantes, sino que nos sirven para distinguir el plan y el propósito de Dios, y especialmente en este caso para la nación de Israel. Entonces tenemos el capítulo 1 de Deuteronomio. Dice así el verso 1: estas son las palabras que Moisés ha hablado a todo Israel más allá del Jordán, en el desierto, en el plano sobre y contra Suf. Debe ser el nombre de un pueblo o de una ciudad, Suf, entre Parán y Topel, y Labán y Aserot, y Disaab. Bueno, verso 2: 11 días desde Horeb, el camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea. Entonces aquí fue donde Dios le dio esta revelación a Moisés para el pueblo de Israel. Las palabras, dice acá que Moisés ha hablado a todo Israel después de que cruzó el Jordán. Bueno, entonces dice acá en el verso 3: y vino a pasar que en el día 40, en el mes 11, en el primer día del mes, ¿cierto? O sea, noviembre 1, vendría a ser pues para nosotros, Moisés habló a los hijos de Israel de acuerdo a todo lo que Jehová le ha mandado a él en relación o con relación a ellos. Y continúa acá pues en el verso 4: después de haber derrotado a Sihón, rey de los amoritas, quien está morando en Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien está morando en Astarot, en Edrei. Para leer el quinto: más allá del Jordán, en el
territorio de Moab. Entonces Moisés ha comenzado a explicar esta ley. Esto creo que es la segunda ley que Dios da, porque sabemos que las primeras tablas de la ley el mismo Moisés las quebró. Por entonces leí este primer verso para ver que veamos que es un mensaje que manda Dios a la nación de Israel, y para que entendamos que toda la revelación de Dios siempre es como una correspondencia que Él siempre dirige a personas en especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, Dios manda primordialmente su mensaje a, digamos, lo que está desde el Génesis, lo manda a la nación de Israel, a través pues, de Moisés, quien fue el que escribió esta revelación de Dios que conocemos como el Pentateuco. Y entonces voy a tomar ahora entonces el capítulo 23 para que leamos ese verso donde nos hablan, donde se nos habla, nos está mencionando en el capítulo 2 de Marcos. Voy a ver qué nos dice acá ese verso 25. Aquí está, son algunas leyes que da Dios en cuanto a cuando se recoge la cosecha. Dice así, verso 25: cuando tú vienes a la espiga de tu vecino, entonces tú has, dice así la traducción literal, tú has arrancado los granos con tu mano, pero tú no puedes hacerlo con una herramienta sobre el maíz que está que sobresale de tu vecino, o sea, el que está todavía en pie. O sea que lo que está permitido es que puedes arrancar unos granos con tu mano, pero no puedes entonces espigarlo, ¿cierto? No puedes el que está pues todavía en pie. Esto se hizo esta referencia porque le estaban diciendo los fariseos a los discípulos de Jesús o a Jesús que ellos estaban violando esta norma de tomar y hacer esto el día sábado. Me imagino que en este capítulo 23 se está hablando de estas leyes, de lo que no se puede hacer, y que en el pacto del sábado, digo del día de reposo, perdón, corrijo lo que si haya dicho sábado, que es el día de reposo. Lo que pasa es que en hebreo se llama Sabbat, entonces por eso uno lo confunde. En el día de reposo, según dicen acá los fariseos, no está permitido hacer esto de tomar los granos de las espigas. Bueno, entonces esto para que veamos cómo ellos pedían que los discípulos obedecieran la ley del Antiguo Testamento, lo que nos sirve más como prueba también de que estamos en el libro de Marcos, lo mismo que Mateo, Marcos y Mateo, Lucas y los demás libros están bajo esa dispensación de la ley. Y tengo otra cita que está en Marcos capítulo 2, sí, verso 25 y 26. Verso 26, digamos que primero nos mandan a Levítico 24 y 9. Entonces voy a leer ese verso de 2.26. Cuando Jesús le responde: ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? O sea, ¿cómo entró David a la casa de Dios? Comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y continúa él: y aún dio a los que con él estaban. Ahí es donde nos mandan a 1 Samuel 21, capítulo 21, del 1 a 6. Aquí debe estar la cita en que se presenta este hecho que hizo el rey David, o que hizo pues David cuando entró a la casa del sacerdote, estando pues el sacerdote Abiatar, cuando entró pues al templo. Entonces voy a leer esas dos citas que están en Levítico
24:9 y Samuel, 1 Samuel capítulo 21. Todo esto nos sirve para comprender cómo nos remite el libro de Marcos a la dispensación de la ley, ¿cierto? Bueno, entonces voy a leer el Levítico capítulo 24, verso 9. Y ha sido a Aarón y a sus hijos, y ellos lo han comido en el lugar santo, porque esto es santo a él, de las ofrendas de fuego a Jehová, de Jehová, un estatuto para siempre. Entonces, como que acá se relata que tanto el sacerdote, en este caso a Aarón, como sus hijos, como que podían participar de este pan. Vamos a ver si me devuelvo hasta el 1, a ver qué nos dice este capítulo 24 del Levítico, en estas leyes que le da Dios a Moisés para el pueblo. Y Jehová habla a Moisés diciendo, este es el verso 1. Verso 2: manda a los hijos de Israel, y ellos, dice acá, y ellos te traigan a ti aceite de olivo puro, machacado, para la lámpara, para causar, o para hacer, ¿cierto? Para realizar luz, para producir luz que ascienda continuamente, o sea, que alumbre continuamente. Verso 3: en la parte de afuera del velo del testimonio, creo que es el velo del testimonio, en la tienda de reunión, que arregle a Aarón desde la noche hasta la mañana, delante de Jehová, continuamente. Este es un estatuto para siempre, o sea, duradero, por las edades, para sus generaciones. Verso 4: por la lámpara pura, él arregla las luces, o sea, que es como queriendo decir que arregle las luces, que arregle pues las lámparas delante de Jehová. Por acá está, literalmente dice, por las lámparas puras, él arregla las luces delante de Jehová continuamente. Verso 5: y tú has tomado harina y has horneado 12 tortas con ello, o sea, con él. 2 décimos de medidas están dice acá, en la torta. Verso 6: y tú los has colocado 12 en 2 filas, 6 en cada uno. Y tú has hecho 2 rangos, 6 en cada rango, en la mesa pura delante de Jehová. Y tú has puesto en el, creo que el rango puro, frankincenso, y este ha sido para el pan del memorial, una ofrenda quemada, o de fuego pues, para Jehová, una ofrenda de fuego para Jehová. Verso 8: en cada día sábado, dice acá, él lo arregla delante de Jehová continuamente, o sea, el sacerdote de los hijos de Israel. Esto es pues lo que hace el sumo sacerdote. Esto es un pacto duradero. O sea, verso 9: y él ha sido a Aarón y a sus hijos, y ellos lo han comido en el lugar santo, porque esto es santísimo, o esto es muy santo para él, de las ofrendas de fuego de Jehová, que es un estatuto duradero, o sea, para siempre.